porque, bueno, está muy bien que tengan tantas, digamos, tantos cuidados al invitar a alguien, porque yo soy testigo. Sí, no, tranquilos que no vamos a hablar aquí, nadie están preguntando si hay que sacar a los niños, no se preocupen, que todavía no como niños. No, ante todo lo que quiero es que me conozcan, que conozcan el trabajo y el por qué estoy luchando contra esta barbaridad que nos está invadiendo y que lastimosamente los católicos acuden al brujo y al sacerdote como si fueran compañeros de trabajo. Y eso es una barbaridad, porque Dios condena en la Sagrada Escritura bajo penas gravísimas el que vaya y acude a un brujo. Entonces, ¿qué pasa? Como yo he visto las catástrofes que ocurren en las familias, es más, en mi propia vida, por eso voy a quiero comentar, como comencé con mi libro, mi propio testimonio. Pero quiero que me levanten la mano aquí, quienes han tenido la gracia de Dios desde pequeñitos mantenerse fieles en la fe católica. Levanten la mano. Uy, pues dense un aplauso para ustedes mismos. Los envidio porque yo no. Sí, hay que ser francos. Lastimosamente, si nací en un hogar católico, mi papá y mi mamá fieles de misa diaria, Santo Rosario diario, pero no falta la oveja negra. Entonces, a los 14 años decidí ponerme en estado de rebeldía, como muchas de ustedes madres sabrán que aunque ustedes sean buenas rezanderas, les sale torcido algún hijo. La calavera de la casa, como dicen en mi pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo en esa época empecé a escuchar la música metal, me empecé a meter por todo lo que es el ocultismo, el satanismo, la brujería, el I Ching, artes de adivinación. Y entonces, ¿qué pasa? Me volví. Y yo por eso también tengo un trabajo en DVD que se llama La amenaza del rock, donde después de haber sido víctima de ese tipo de música, le explico a los padres de familia cómo va variando en los mensajes, no solamente los claros en la letra, sino los subliminales, nos van variando. Esa música me volvió alérgico a Jesucristo. Mis papás me decían pa' misa y yo me iba para otro lado. Ellos decían blanco, yo decía negro, ellos decían arriba, yo decía abajo, incontrolable totalmente. Tanto así que me fui metiendo por ese camino de la brujería y tenía mis libros. En aquella entonces, los libros que yo tenía eran solo de magia blanca, magia verde, magia roja y magia negra. Yo sé que algunos de ustedes dicen, tantos colores, están en blanco y negro como los televisores antiguos. Pero imagínense que en mi libro ya me tocó ampliar mis conocimientos, porque ya está también en marcha la magia azul y la magia amarilla. Lo que pasa es que como nadie habla de esto, y yo lo entiendo, porque es que como la iglesia católica fue tan estigmatizada por supuestamente el exceso de haber quemado brujas con la Inquisición, entonces no quieren volver a tratar del tema, ni hablar de brujería, y es más, mejor dicho, se callan. Y la mayoría de los sacerdotes le dicen, no crean esa, o da lo mismo, o mejor dicho, no nos enseñan en los seminarios nada sobre el tema. ¿Qué pasó? Yo lo que pasa es que por ese error, por la música que me fui llevando a las garras de Satanás, pues trabajé para el maligno. Por lo tanto, lo que yo hablo en mi libro es de conocimiento personal, no es como los otros escritores que hablan de lo que leyeron o lo que experimentaron, o porque ya sí los sacerdotes se ponen a hacer liberaciones y se dan cuenta que la mayoría de las obsesiones, opresiones o posesiones son causadas por la brujería, que es la puerta que abrimos, ojo, no solo que abren nuestros enemigos, porque aquí hay una cosa muy importante. Muchos no progresan en la fe, o no progresan en la economía, o no progresan en su vida sentimental, a veces no solo por los pecados del propio, sino porque la mamá era de irse a hacer riegos, de leerse las cartas, abrieron un montón de puertas y le dieron un montón de poder a Satanás, porque como dice Éxodo 25,
Dios es un Dios celoso que castiga el pecado de los padres en los hijos y nietos hasta tercera y cuarta generación. Luego, cuando tú vas y consultas a un brujo y te lee la palma en la mano, lee y ves y buscas el futuro, Dios sabe que en ese momento pierdes la libertad de los hijos de Dios y le empiezas a entregar las riendas de tu vida a Satanás hasta tercera y cuarta generación. Por eso es que hay muchos que dicen, pero es que a mí lo que me dijo la bruja en la carta astral me sale. Claro que le sale, pedazo de tarugo, pero porque usted le entregó su futuro a Satanás. Perdió su libertad de hijo de Dios por el pecado, porque Jesucristo dice que todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Me durmieron? Pecado. Todo el que peca es esclavo del pecado. Eso sí que se oiga. Entonces imagínense, cuando tú te vas a donde la bruja, automáticamente quedas engrietado, esposado, encadenado a Satanás, y él te empieza. Entonces por eso muchos dicen, ay, pero es que, padre, yo no he hecho nada malo, ¿por qué me va a salir un hijo así de rebelde? Pues revisa a ver si tal vez tú o tu mamá o tu abuela, porque estamos hablando de cuarta generación, puede ir a brujos. Y por eso la rebeldía, y por eso tus hijos te salen alérgicos a Dios. Se abrieron puertas, le dimos permiso a Satanás de rapiñar en nuestras propias generaciones. Eso es lo que yo trato de convencer a muchos católicos que piensan, no, como yo rezo el rosario, como yo voy a misa, a mí el diablo no me puede tocar. Y yo les digo, bueno, hermanitos, sí y no. Porque, a ver, levánteme la mano los de aquí quienes conocen al Santo Padre Pío, el de los estigmas de Jesús, el Padre Pío de Pietrelcina. ¿Quién ha oído hablar de él o visto la...? Bueno, bajen la mano. Ahora, levanten la mano, ¿quién hay aquí que sea más santo que el Padre Pío? Ella, una. Ah, no. A ver, no era para ponerle una velita y rezarle un rosario, ya, bueno. Pero imagínense, al Padre Pío el demonio le pegaba unas palizas que lo mandaba al hospital. ¿De dónde les vendieron a ustedes que el diablo no los puede tocar? El diablo, como yo les digo a mis servidores en mi ministerio de liberación, el diablo es la mascota de Dios, pero como todo perro bravo hay que tener cuidado, porque un perro lo puede matar a uno, le pega del cuello y lo mata. El diablo está amarrado, pero no sabemos qué tan larga es la cadena. Entonces si nos empezamos a coquetear y nos empezamos a acercar, de pronto nos llevamos los dientes marcados en el pompis. Entonces, ¿qué pasa? Ese era de las brujitas, ese está leyendo horóscopos, ese de qué signo eres. Eso es irle a coquetear a Satanás y acercársele hasta que nos mete el mordisco. ¿Amén? Amén. Entonces sí, si tú te alejas de todas esas cosas, te alejas del pecado, obviamente más difícil va a ser que el demonio te toque. Pero recuerda que también están los pecados de tus ancestros, de tus antepasados, que pesan delante de la balanza de Dios. Mira que así como heredamos a veces el azúcar en la sangre, que heredamos la artritis, que heredamos, yo qué sé, el Parkinson, porque nuestros padres lo padecieron, asimismo, las investigaciones de la Renovación Católica Carismática han dado que uno también hereda formas de pecado. ¿Qué quiere decir? Que el hijo del alcohólico va a nacer con tendencia al alcoholismo, que el hijo del ladrón va a nacer con tendencia al robo, que la hija de la chismosa va a nacer con tendencia al chisme. Entonces, ¿qué es ese yo castigo el pecado de los padres de los hijos? No es que usted va a llegar al infierno o al purgatorio por sus papás, no, sino que usted va a nacer inclinado a pecar en lo que pecaron sus padres. Si usted analícese. Analice los pecaditos esos que nosotros siempre estamos confesando y que no somos capaces de quitarnos de encima. Y si usted lo analiza, también los tuvo su mamá, o su abuela, o su papá, o sus tíos, porque es algo intergeneracional. Y si no es ese rompimiento intergeneracional, usted va a seguir confesando eso sí. Entonces, bueno, ¿cómo fue que el Señor me saca de semejante abismo? Yo era alérgico a Dios, yo no quería saber de la iglesia, yo decía que no creía en los curas, andaba con una cruz al revés, con mi areta, con mi 666, con mis uñas largas, vestido siempre de negro, con cadenas,
botas de platina, etcétera, etcétera, pelo largo, rapado a los lados. En fin, un adefesio satánico, como tantos jóvenes hay hoy en día. No me podía predicar ni mi papá, ni ningún pastor, ni mi mamá, porque yo era alérgico a todo lo de Jesucristo. Es más, a veces las mamás de mis amigos que me veían con una cruz al revés, pensaban que era una, de lejos se veía como si fuera derecho, pero yo la fabriqué de tal manera que estaba ligeramente invertida para decir que estaba contra Cristo, no que fuera devoto de San Pedro, que lo crucificaron al revés. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo que una mamá de mis amigos me dijo, ay, mira, parece un cura. Y yo, cura, primero muerto que cura. Pero para gloria de Dios, ahora estoy viviendo en ser sacerdote. ¿Qué pasó? Entonces, ¿quién me predicó a mí? ¿Quién fue capaz a semejante soberbio como ese San Pablo que lo tuvieron que derribar? No sabemos en qué iba, unos dicen que en caballo, en camello, no sé, San Pablo iba en algo, pero lo tumbaron, ¿cierto? ¿Qué pasó? Fue la muerte. Resulta que yo, pues obviamente pertenecía a una pandilla, estamos hablando hace más o menos 20 años, en la época de toda la violencia de Pablo Escobar. Mis amigos eran pandilleros y un día el jefe de la pandilla, que le decíamos el banana porque era rubio y pecoso, llega y me invita y me dijo, Juanjo, vámonos a hacer un negocio. Y yo, bueno, plata siempre es buena tener. Y me llevó para allá a un billar cerca de Barrio Antioquia. Y sale un tipo de esos con cara de cualquier cosa menos de cristiano. Y entonces le dice, hey viejo, necesito un muñeco, ¿cuánto los muñecos? Ah, no, un muñeco 600.000 pesos. Yo pensaba en los muñecos de Navidad, esos llenos de pólvora, pero 600.000 pesos de pólvora en esa época que los pasajes eran a 100, imagínense, ni para volar el DAS. Y entonces decía, 600.000 por un muñeco, ¿qué será ese muñeco que está comprando mi amigo? Ya, no, listo, déjelo, yo ya le consigo el cliente, yo hablo con el cliente que lo necesita y yo ya digo dónde tiene que ir a mandar el muñeco. Cuando arrancamos yo le digo, oye viejo, banana, ¿qué muñeco es ese? No, es que el Corbata necesita deshacerse de alguien. Corbatas, pues era un oficinista, alguien, yo no sabía quién era, pero me imagino que alguien de corbata. Pues el Corbata necesita tumbar a alguien y yo le estoy consiguiendo el gatillo que se lo haga. Yo le cobro 1 millón al Corbata si le pago 600 al gatillo. Y el muñeco puede ser muerto. Y yo, ¿cómo? ¿Dónde estoy metido? Ahí me empecé a dar cuenta qué tipo de amigos eran los míos. Entonces yo todo preocupado, digo, ¿dónde estoy metido? Porque yo sabía que mis amigos tampoco eran pues carmelitas descalzas. Pero pues no pensé que se metieran con la vida humana. Porque para mí, pues, por la enseñanza cristiana y haber estudiado siempre en colegio católico, pues por lo menos el respeto a la vida sí lo teníamos. Pero salir, ni modo, porque usted sabe que esas pandillas uno sale siempre con los pies por delante. Entonces yo callado, preocupado, de pronto un día, un fin de semana, me iba a reunir con mis amigos y resulta que no encuentro a ninguno, voy casa por casa y ninguno, y yo, esto sinvergüenza que fueron a rumba sin mí. Fueron en la última casa, me dicen, no, es que mataron a fulanito de tal, y todos se reunieron, allá están en tal velatorio velando. Y yo, ¿cómo mataron a uno de los nuestros? Y hay que presentarse, porque usted sabe que son las pandillas. Una vez que le tumban a uno, hay que presentarse para ir a cobrar el muerto a otro lado. Entonces allá llego, estaban las dos novias del difunto que peleándose que era la legítima y cuál era la legítima y cuál no. Yo dije, Dios mío, gracias a Dios que no fui yo, porque no serían 5 las que estaban peleando. Entonces, llego y pregunto que cómo fue el asunto, pero no fue que lo hubieran matado pues de otra pandilla, sino que en una moto se lo llevó por delante un auto, tanto así que les cercenó la pierna y en la misma 4x4 que lo atropelló, se lo subieron, pero se les desangró en el camino. Ahí fue mi primer mensaje de parte de Dios, porque mis amiguitos ya estaban como tomaditos de trago y el ataúd, usted sabe que en esos casos de accidente estaba sellado, pero a uno le dio por decir, yo quiero ver a mi amigo por última vez. Y la familia, no, que el ataúd está sellado. Entonces todos sacamos la navaja, que es sellado ni que es sellado, ustedes quítense.
y todos arrancamos la tapa del ataúd. Y justo a mí me tocó a mi amigo, así con los... porque había muerto en un grito de dolor, imagínate uno sin una pierna. Le habían tenido que coser con un hilo negro de esos con los que cosen los zapatos. Así, estaba cosida la boca, todo moreteado. Porque ni lo habían maquillado, porque como era ataúd sellado. Y él quedó mirándome a mí, yo quedé frente a frente a la cara de él. Y ese rostro me dijo a mí algo: el infierno existe y tu amigo está en él. Y yo, ¿qué? Claro, cuando ya estaban pasados de trago mis amigos, me empiezan a contar que él, en la moto que se mató, en la época que Pablo Escobar pagaba 2 millones por policía muerto, él iba con otros amigos en moto, secuestraba a los policías, los mataba con una 9 milímetros y con la placa iban y recogían el dinero en Barrio Antioquia, donde era Kika, uno de los... Y entonces yo dije, ay mamita, entonces sí, el mensaje que me dio no es cierto, el infierno existe y mi amigo está en él, ¿vale? Cuántas familias, cuántas madres, cuántos hijos sin papás por culpa de esos jóvenes, que obviamente ese hombre tanto daño hizo a nuestro país, poniendo a los jóvenes contra las fuerzas públicas. Entonces yo ya con ese segundo, ya el jefe de la pandilla, este también sicario, yo dije, entonces ¿con quién estoy metido? Entonces yo no me pude desaparecer, pero me empecé a separar de ellos. Y pronto uno me dice, porque ya me veía a mí, yo que era el más chicharachero, el que más bromas hacía, allá en una esquina, pensativo, se me acerca uno y me dice, Juanjo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Estás enfermo? Que no, viejo, es que estoy pensando en la carga de conciencia que debe ser matar a una persona, porque eso me quedó a mí tramando en la cabeza, eso debe ser terrible, pues, uno matar a alguien. Y ese amigo mío, para consolarme, me dice, tranquilo, Juanjo, el único que uno no puede olvidar es el primero, yo no me lo puedo quitar de la cabeza, pero todos los demás como matando perros. Y yo, ay, gracias por consolarme. Y me empieza a contar cómo se tuvo que drogar, cómo lo llevó el compañero, cómo se bajó, le preguntó, ¿usted fulanito de tal? Y me decía, el primero, yo le empecé y le vacié una 9 milímetros. ¿Usted sabe cuánto es una 9 milímetros en la cabeza? Estamos hablando de 15 disparos. Y me decía, yo todavía me acuerdo de los pedazos de cabeza cayendo en la acera. Y dijo, se me acabó la munición y seguía gatillando en vacío del susto que tenía él, me contaba él. Tanto así que de la moto lo tuvo que agarrar y subirlo porque ya había pasado el tiempo. Y se tenía que ir de ahí. Y yo dije, no, ahora ¿cómo salgo de aquí? Entonces la muerte me empieza a perseguir. Para que ustedes vean que el Señor se vale de cualquier cosa. Y eso también va para las madres. Miren, mi mamá no me podía hablar de Dios, pero no hacía sino rezar el rosario por mí y ofrecer la Eucaristía por mí. Y allá fue Dios, con ese emisario tan terrible que fue la muerte, a buscarme para que me convirtiese. ¿Cómo fue eso? Primero fue un aplauso para Dios. Que se vale incluso de sus enemigos, ¿eh? No, porque después no vayan a decir, ay, el padre también devoto de la Santa Muerte. No, eso es brujería. No, sino que se vale hasta incluso sus enemigos, como se valió el diablo, como dice Ana Catalina Emmerich, que la peor humillación del diablo es haber visto al final, después de que logró crucificar a Jesucristo, que gracias a todas las insidias, a todo lo que metió en el corazón de Judas y en el de Caifás y Anás y Pilatos, él había sido prácticamente corredentor del mundo, porque fue el diablo el que murió a todos estos malvados para que mataran a Cristo. Y él se dio cuenta que él había obrado con sus propias garras la redención del mundo. Ay, sí, un aplauso para nuestro rey. Porque es que el soberbio no ve, el soberbio es ciego. Y el mismo diablo se cegó a sí mismo y por eso Dios lo utilizó de instrumento. Pero eso no quiere decir que sea bueno, ¿no? Ni mucho faltaba, más faltaba. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Imagínense. Un día estábamos en una fiesta alrededor de la pista de baile, nadie quería entrar y al banana le dio por hacer la gracia de empujarme, yo caía ya como un sapo y todo el mundo riéndose. A mí no me gustó, me levanté, así que lo mandé por encima de unas mesas, así con las películas, llevándose todas las bebidas y cayó encima de unas chicas.
Y entonces ya se levantó y bueno, ya empezó la pelea, pero nuestros amigos nos separaron. Pero el otro día me dijeron, Juanjo, písese porque el banana te está buscando con este pijama de madera. Traduzco. Culturízate con Susa. En español, ¿qué quería decir? Que pisarme quiere decir salga corriendo porque el banana me estaba buscando para matarme. Pues pijama de madera es ataúd. Por eso dije, me estaba buscando poner pijama de madera. Yo dije, él sabe dónde vive mi novia, la oficial, pues, aparte de las otras 4 también. ¿Dónde vive mi mamá? Entonces, ¿para qué voy a correr? Me le enfrenté y yo le dije a mis amigos, ustedes saben cómo fue la cosa y saben quién tuvo la culpa. Entonces todos los amigos se pusieron a mi lado y le dijeron, banana, lo que es con Juanjo es conmigo. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que si a mí me mataban, el próximo muerto era él. Entonces ahí le tocó probar la pipa de la paz y me salvé así de terminar en una zanja. Porque ella venía con una 38 y yo con un puñal que podía hacer contra una 38. Entonces ya cuando la vi tan cerquita, yo ya dije, uy, esto se está poniendo color de hormiga, esto está tremendo, pero todavía era tan soberbio que no era capaz de elevar mis oraciones a Dios, porque yo nada que ver con Dios ni con misa ni nada. Desde los 14 ya estaba hablando, casi tenía los 19 años en ese entonces, hasta que Dios ahí sí me mandó la muerte así de cerquita. Había acabado yo de dejar mi novia oficial, arranqué en el carro de mi papá y un autobús no respetó un stop y me llevó por delante en el auto. Me estrelló contra un árbol, ese carro se rompió por todos lados y a mí, por misericordia de Dios, no me pasó nada, salvo que vi toda mi vida en fotografías desde el momento de mi nacimiento hasta el momento que me estaba accidentando. Lo que la doctora Gloria Polo llama el libro de la vida. Y ahí están todos tus pecados en colores. Ahí tú no puedes decir, es que la culpa fue de ella o la culpa fue de él, hermano. Ahí se lo muestran a usted cómo fue. Y si usted lo hizo a oscura, ahí se lo muestran a plena luz. Porque la luz de Dios lo ve todo. Entonces esa noche, con ese susto de haber estado a milímetros otra vez de morirme, y dije, si Dios existe y le tengo que dar cuenta semejante algo, primero que tengo que pedir la cédula a ver si era mayor de edad para poder ver el álbumcito. Y segundo, dije, oye, y me voy al infierno porque yo no he hecho ninguna cosa buena. Pero imagínense, ese día quise rezar y qué susto el mío, que ni el Padre Nuestro, ni el Ave María, ni el credo, no me salía nada, no me acordaba de las oraciones. No fui capaz por soberbio de decir a mi mamá, tengo ganas de rezar, sino que me fui a donde el párroco de la universidad y dije, déjeme yo fotocopio el credo de la Biblia, o de algún lado, de algún libro, déjeme yo fotocopio el credo. Y empecé a rezar el credo todos los días. Yo hasta ahora, ya sabes, el satanismo también es estar en manos del diablo si uno renuncia a Dios por seguir una criatura. Llámala a tu concubina, llámala a tu dinero, llámala a tu apariencia. ¿Cuántas mujeres le corrigen la plana a Dios diciendo, mira, te equivocaste, vamos a poner más siliconita por acá, más siliconita por allá? Eso es pecado mortal, hermano, es decirle a Dios, te equivocaste, eres un bruto, no sabes hacer las cosas. Imagínense que la piedra le dijera a Miguel Ángel, mira, aquí estoy como muy gordita, lima más esta piedra para poder... Hombre, ni los devoteros se quejan. Bueno, entonces, qué tristeza que nosotros que somos obras de Dios y nos quejamos de cómo nos dejó. Pues yo me quiero así gorditito, me quiero. Así me hizo Dios, ¿qué vamos a hacer? A quien no le guste que mire para otro lado. ¿Qué más? Se pierde él que sale perdiendo, no yo. Bueno, entonces el caso es que, imagínense, en esa tira floje, llega este hombre y me vuelve y me dice, porque yo podía haber supuesto, a mis papás le dijeron que yo tenía discos, que tenía música. Entonces, pues, carisma, tampoco necesitaba un chivatazo de mis papás y ya me hubiera dicho, ay, el padre del diablo. Pero en donde sí me di cuenta que existen los carismas del Espíritu Santo es cuando me digo, mire, en ese cajón está lo peor que usted tiene del diablo. Era un cajón que yo tenía bajo llave, que hasta mi mamá y mi papá se preguntan, ¿y qué tienes en el cajón? Claro, y tenía los libros de magia negra, de magia blanca, de magia verde, de magia roja,
los libros de I Ching, el libro de sadomasoquismo, mejor dicho, y por los oídos castos que acá no sigo diciendo lo más que más tenía yo ahí. Entonces saque todo eso para quemar. O sea, no me quemaron a mí pues de milagro. Bueno, ¿verdad? En realidad sí me quemaron. Les voy a explicar por qué. Llega este hombre y dice, listo, ya usted ha renunciado a todo lo del diablo, por eso es tan importante la renuncia a Satanás. Y me dice que a veces hasta de los bautismos ya la quieren quitar en la iglesia. La parte del exorcismo del diablo que está en los bautismos ya la quitaron. El exorcismo de la sal ya lo quitaron del bautismo. Ya los demonios no salen de los niños. Qué tristeza. Entonces, eso para que vean qué terrible la situación en la que estamos, y por eso hay que empezar a orar por la conversión de nuestros pastores, de nuestros sacerdotes y nuestros obispos. Por la conversión. Qué tristeza, pero es así. Entonces, ¿qué pasa? Llegan y me dicen, bueno, vamos a hacer una oración de liberación por usted, tráiganos la Biblia. Y como buenos católicos teníamos Biblia, pero no sabíamos dónde estaba. Y mi mamá, ¿dónde está? Dijo, ¿usted tiene la Biblia? No, yo no. No la tendrá Juan. Y yo, hey, qué pena, porque yo aquí soy el ateo y esa tal, y yo, ¿para qué Biblia? Y yo, entonces, resultó que después de una búsqueda como de media hora la encontraron por allá guardada en un armario junto con el pesebre. Allá estaba. Pero teníamos Biblia. Así somos muchos que decimos que somos católicos. La tenemos por allá guardada. Entonces, la traen. Oiga, pero imaginen lo que son los carismas del Espíritu Santo. Este hombre la recibe y dice, esta Biblia usted tuvo que haber hecho algo con ella. Y yo, y otra vez. No sabía dónde estaba, voy a haber hecho algo con ella. Esta Biblia está pesada y esta Biblia usted la ritualizó. Y yo, pero ¿qué va? No, fumamela tampoco. No, porque podía haber echado las páginas, no, pero no, gracias a Dios nunca fumé de eso. Pero me recordé que 3 años atrás, cuando había comprado el LP de Iron Maiden 666, The Number of the Beast, el 666, el número de la bestia, en la carátula del disco decía Apocalipsis 13:18, nadie podrá comprar ni vender sino el que se marque con el número de la bestia, y el número de la bestia es 666. Y yo, como todo estúpido que le crea al diablo, dije, es que el diablo es el que vence, mire que aquí. Entonces lo subrayé con rojo, con rabia, como quien dice, el diablo es el que vence, porque nadie va a poder comprar ni vender sino el que marque con el número de él. Idiota de yo, porque si hubieran pasado 2 páginas más adelante me hubiera dado cuenta que lo desplumaron. Pero así es el diablo, nos vende la Biblia a pedacitos, solo la que le interesa, como a los evangélicos, esto y no más, no mires ni para allá ni para allá, solo esto. Y cuando uno no es conocedor de la palabra, le cree al diablo. Entonces, ¿qué pasó? Arrancó esa página y arrancó haciendo una oración. Óigame, ese hombre me pone un crucifijo en la espalda y eso fue como si me pusiera una plancha hirviendo, pero todavía hasta el día de hoy la siento. Y sentí en ese momento como esa entidad diabólica que me poseía se fue saliendo como una fuerza oscura, pesada, como si todas las angustias de tu vida se te juntaran y se te fueran yendo por el desagüe. Así fue saliendo y fue entrando el Espíritu Santo con un calor, con una paz, con una tranquilidad, con una dulzura. Que yo inmediatamente después de esa oración le dije, ¿qué tengo que hacer para seguir sintiendo esta alegría, esta paz? Porque me sentía liberado, Dios me había liberado y había roto mis cadenas. Y él me dijo, mire hermano, si quieres seguir haciendo esta paz, reza el rosario. Yo, listo, me comprometo a rezarlo todos los días con mis padres. ¿Qué más tengo que hacer? Vaya a misa. Bueno, voy a ir a misa todos los domingos. Y hasta entre semana voy a ir a misa. Y me dice, y aparte de eso, confiésese. Y yo le dije, eso sí que no. Mi hermano, si no me confiesa, usted no va a... La paz la va a perder. Porque toda esta gracia que ha recibido, si usted no renuncia al pecado y no tiene el acto de humildad de presentar, pero es que los curas son otros, porque yo ya me sé todos esos argumentos de que es que el cura es otro pecador igual que yo. Por eso Dios quiere que vos soberbio te arrodilles ante un pecador como yo y pidas perdón a Dios. Por tu soberbia, es para sanar tu soberbia, no es para otra cosa. Porque ya quisiera yo verlos a ustedes confesarse delante de San Miguel Arcángel con él con la espada en la mano. Ustedes ahí con el cuello.
San Miguelito, por favor. Entonces, mi hermano, mejor que nos confesemos con pecadores y no con arcángeles. Eso sí se los aseguro. Bueno. Y entonces, me convencieron y me puse allá en la fila detrás de las viejitas, que son las únicas que se confiesan. Y yo, 5 viejitas, 4 viejitas, 3 viejitas, y no, la próxima semana. Y así, 2, 3 domingos detrás de las viejitas. Y me faltaba una viejita y no me siento mejor. Hasta que yo me dije a él, si yo, el Juanjo, el pandillero, el que tenía un revólver en la vaca y no he retrocedido, no va a tener miedo a un cura. Este me dice cualquier cosa y salimos los dos peloteando por las escaleras. Así que mira, arrodillé y usted me va a oír, mi padre, ¿qué pasó? Mire, vengo tantos años sin confesar, bueno, y ahí le conté todo. Ese pobre hombre estuvo como 45 minutos, una hora oyéndome. Pecado tras pecado. Pero sentí esa paz y esa tranquilidad. Que hasta el día de hoy, todas las cosas que hago, trato de que la decisión que yo voy a tomar en mi vida jamás me altere esa paz de mi corazón. Porque muchos se pierden porque buscan la felicidad. Y Jesús no dijo, mi felicidad os dejo, mi felicidad os doy. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? La paz. ¿Por qué? Porque la paz que Jesús da no es como la que da el mundo. ¿Cuál es la paz que da el mundo? La paz del mundo es cuando hay carencia de guerra. Pero la paz de Cristo, en medio de la lucha, en medio de la pelea, en medio del enfrentamiento más tremendo, tú tienes esa paz es compatible con tus dolores, con tus enfermedades y con tus lágrimas. Y esa paz es la brújula de los santos para saber si vas por buen camino, porque tu cuerpo puede estar quejando, por aquí no es. Tu mente puede estar diciendo, esto no puede ser de Dios, porque tanto sufrimiento, ¿cómo Dios va a permitir estas tragedias en mi vida? Pero tu corazón te dice, este es el camino de la santidad. Y no hay santo que no haya sufrido. A ver, levanten la mano, ¿quién conoce un santo que no haya sufrido? Todos sufrieron. Entonces mucho cuidado, porque yo también a veces muchos se desilusionan con mis congresos, porque yo les dije, hay enfermedades que Dios permite para santificarnos. Sí. Y esas enfermedades son las que el brujo te puede quitar. ¿Por qué? Porque son enfermedades como las que sufrieron los santos para redimir a otros, para alcanzar la conversión de tus seres queridos, de ese hijo, de ese marido, o para alcanzar una gracia de Dios. Y tú vas a donde el brujo, y el brujo, venga, yo le hago esta riquita y todo, ¡ay, sí! No te sanó, te curó, porque eso volverá a salir por otro lado de otra manera, porque cuando Dios sana, sana para siempre. Usted se morirá de cualquier cosa, menos de lo que lo sanó Dios. Amén. Amén. Es un aplauso grande para ustedes. Entonces, ¿por qué estas enseñanzas? ¿Por qué me decidí a trabajar y a luchar contra el diablo? Porque yo lo tuve adentro y yo sé lo que es estar esclavizado por ese sinvergüenza. Y yo dije, en mi camino, si Dios me pone a esas almitas que necesitan liberación, yo no me voy a hacer el loco. Porque como dice el Señor en la parábola del buen samaritano, ¿qué es lo que está pasando hoy en la iglesia? Mi hermanito se revuelca en el suelo echando espumarajos con una posesión diabólica. ¿Y qué dice el obispo? No, eso son cuestiones psicológicas, mándalo al psiquiatra. ¿Y qué dice el sacerdote? No, yo no tengo permiso del obispo. ¿No es lo que dijo Jesús que pasó con el samaritano? Que el escriba por un lado y el sacerdote por el otro, sumo sacerdote por el otro, y lo dejaron ahí tirado, boqueando. Luego, ¿cuál es el buen samaritano que queda hoy en la iglesia? La Renovación Católica Carismática, que levanta a ese hermano y le dice, Dios te sana en nombre de Cristo. Y por eso no podemos dejar a nuestros hermanos ahí boqueando. ¿Por qué? Porque ese hermano desesperado se puede ir a donde el brujo, se puede ir a donde el pastor protestante que le va a decir, bien, yo le saco los demonios, pero tiene que renunciar a su iglesia católica. Y eso es un daño muy grande. Hermanito, yo por ejemplo respeto mucho la fe a mis pastores protestantes que saben que como laicos solo llegan hasta un momento, hasta un lugar en su liberación. Me han remitido a sus fieles. Y yo les respeto y le digo, listo, y le hago la liberación. Y usted siga fiel a su pastor, porque yo no puedo quitarle a nadie las ovejas.
Porque hay gente que nace en esa fe y Dios tendrá misericordia de ellos. Hay otros que reniegan de la fe católica y se pasan a otro. No quisiera estar en los zapatos de ellos, porque renegar de la propia madre, eso no lo hace sino un sinvergüenza. Nuestra madre, por defectuosa que sea, nuestra madre de la Iglesia Católica, defectuosa digo en nosotros los sacerdotes y en los obispos, sigue siendo nuestra madre. Y una madre, aunque sea una madre, miren ustedes las personas, los pobres hijitos que tienen a mamá trabajando en la calle, que son mujeres de la calle, siempre usted le pregunta a ese muchachito y mi mamá es una santa. Pues así tiene que ser nuestra Iglesia Católica para nosotros, siempre una santa, a pesar de que muchos de nosotros los sacerdotes y obispos la prostituyamos, desviándola de su objetivo original. Amén. Amén. Eso, un aplauso para nuestra Iglesia, que sigue siendo una santa, católica y apostólica. Bueno, entonces ya me anuncian que se nos acaba el tiempo, ¿sí ven? Es que ustedes no. Bueno, si quieren más, compren boletas para el sábado. Va a estar el sábado. Bueno, el caso es que... Miren, calma. La cuestión es lo siguiente. Yo sé que ustedes quieren saber mucho y les ha empezado a interesar. No tengo solo de usar, tengo 3 libros que se los recomiendo. El primero, como lo dijo nuestra hermana, se llama Contra la Brujería. Es donde pongo todas mis experiencias, mis luchas, los casos. No es una cosa de terror. Nadie lo puede, muchos me preguntan, ¿lo puede leer mi hijo que tiene 12 años? Y 10, lo puede leer. Esto no es historia de terror. Simplemente lo que pongo es, ¿cuál fue el padecimiento que tenía? ¿Cómo utilizamos? Porque a ver, que quiero aclarar algo, aunque yo sé que me queda poquito tiempo, pero es que hay mucha gente que tiene el error en la cabeza que dice, no, es que la hechicería no puede hacer efecto en distancias. Pero yo quiero aclarar ese tema porque es un error que hasta se lo he escuchado a sacerdotes exorcistas. Que es que cómo es posible que a mí con una foto y un alfileres me vayan a hacer retorcer del dolor a 200 kilómetros de distancia, pues porque la bruja está por allá en Cincelejo o en Planeta Rica miren, a ver, pónganme atención para que me entiendan cómo funciona esto. Nosotros los católicos creemos en la fuerza y la eficacia de los sacramentos de la Iglesia, ¿cierto que sí? ¿Amén? Amén. ¿Qué es el sacramento? Por ejemplo, es la combinación de un acto material o de un hecho material, por ejemplo, verter agua, el bautismo, verter agua sobre un niño, y una oración. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, es algo material, el agua, más una invocación que invoca las fuerzas de Dios, las fuerzas del bien para producir la gracia, es decir, la santificación. ¿En eso estamos de acuerdo todos, cierto que sí? Bueno, ahora escuchen ustedes cómo funciona la hechicería, que es como un antisacramento. ¿Qué es la hechicería? Un algo material, te roban un mechón de pelos, te lo anudan, te lo meten en un muñeco, lo clavan con alfileres e invocan las fuerzas del mal para producir la desgracia. ¿Van entendiendo? ¿Ven qué parecido? Porque si un hijo de Dios puede invocar a Dios, porque tú a lo mejor estás pidiendo aquí por un hermanito que está enfermo en casa, o un hijo tuyo que está en Estados Unidos, y creemos y tenemos fe en que allá le llega la gracia de Dios. ¿Es así o no es así? Amén. Es un aplauso para Dios. Pero un hijo del diablo también puede invocar las fuerzas del mal para desgraciar a uno, aunque esté en Canadá o aunque esté en Argentina o en África. Porque si nosotros que somos hijos de Dios tenemos el poder de invocar a nuestro Padre, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Él va a bendecir en cualquier lugar, el hijo del diablo, los que son los brujos, tienen el poder de invocar las fuerzas de Satanás para desgraciar a una persona en cualquier lugar. ¿Qué son las conclusiones que saco yo en mi libro? Que precisamente los sacramentos de la Iglesia Católica son las mejores herramientas que tenemos para deshacer la brujería, pero hay que saberlos usar. Por ejemplo, como la hermana leía, hay beneficios para dividir matrimonios.
¿Qué sacramento vamos a utilizar? El sacramento del matrimonio, renovándolo, reclamando el corazón del marido, expulsando o exorcizando a esa otra mujer del corazón de mi marido. Ahí están las oraciones. No saben cuántas mujeres han recuperado a sus esposos que ya se habían ido con otras, porque se los quitaron a fuerza de brujería. Y recuerden que lo que un hijo del diablo hace, un hijo de Dios lo puede deshacer. ¡Amén! Amén. Un aplauso para los hijos de Dios. Pero eso sí, ojo, porque para enfrentarse al diablo usted no puede tener el rabo de paja, porque como dicen que tiene rabo de paja, que no se acerque al fuego. Entonces, si usted estuvo coqueteándole, ay padre, pues que yo me leí las cartas cuando yo era jovencita, cuando todo el arcoíris era en blanco y negro, o yo jugué la Ouija cuando yo tenía 9 años. Y entonces muchos piensan que porque pasó mucho tiempo al diablo ya le olvidó. ¿Usted por qué cree que San Pablo llama el acusador de nuestros hermanos? Él lleva cuenta ahí, como un contador, como un buen administrador de todo lo que usted hizo malo. Entonces cada vez que usted pide a Dios, Él dice, mire esta sinvergüenza. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que Dios dice que acudir a un brujo, véanlo en Levítico 26, todo hombre o mujer que acuda a los espiritistas, 26, Levítico 26, todo hombre o mujer que acude a un espiritista, a un hechicero, dice el Señor, prostituyéndose tras ellos, quiere decir que ir a donde un brujo es poner los cuernos a Dios. Paso número 1. Dice el Señor también ahí, pondré mi rostro contra él. ¿Qué rostro? El de ira. Tercero, lo exterminaré de mi pueblo. Entonces imagínense todas las que se han ido a leer las palmitas de la mano, ya tienen rostro de ira contra ustedes, le pusieron los cuernos a Dios y han sido exterminadas del pueblo de Dios. ¿Ven por qué luego el diablo agarra la economía de ustedes y hace con ella lo que quiera? ¿Ven por qué agarra a sus hijos y pierden la fe? Cuando iban todo bien hasta la primera comunión, confirmación, y ahí perdieron la fe. Entonces no le echen la culpa al diablo, porque ustedes a veces son más diablos que el mismo diablo. Porque ustedes fueron las que se fueron allá a donde no las habían llamado. Ay, pero es que era una señora que tenía la Virgen, tenía los santos, y pues, hija, los santeros trabajan con las imágenes de los santos y hacen magia negra. Yo lo explico en mi libro. Usted no crea que porque ahí pusieron 3 imágenes, entonces ya es santo, ¿no? Ay, pero es que dice que trabaja para Dios, sí, y para el diablo también. Como la bruja esa que trabaja para los guerrilleros. Ella dice que trabaja para Dios y para el diablo y para el que toque trabajarle. Entonces, hermanitos, claro está el Levítico 26, no se puede acudir a un brujo. Inmediatamente conlleva castigo de Dios hasta 3ª y 4ª generación. Entonces, lo que yo explico ahí es que ustedes tienen que ponerse al día. Ay, padre, pero es que yo ya me confesé de ese pecado. Muy bien, ya Dios te perdonó y si te mueres vas al cielo. Pero el diablo todavía tiene un poder que tú le entregaste. Por eso la renuncia de Satanás incluye arrebatarle ese poder que tú le diste consciente o inconscientemente sobre ti. ¿Por qué? Porque te prostituiste con él. Sobre tus hijos, porque lo dice el Señor. Y sobre tu economía, porque le pagaste a un terrorista que va en contra del reino de Dios. Ay, padre, pero es que yo no le pagué al brujo para que le hiciera daño a nadie. No, pero lo sostuviste mientras que otro podía venir a pagarle para que destruyera un hogar, para que matara a alguien, para que arruinara una familia o una empresa. Imagínate que a ti te pilla el gobierno dándole plata a las cosas del mal, a la guerrilla, a los paramilitares. ¿Qué vas a decir? Ay, yo nada más estaba contratando unos servicios para que me lavaran la piscina. Sí, vaya con el cuenta misa. Usted le paga a un terrorista y usted va para la cárcel como patrocinador de terroristas. Usted le paga a un brujo y usted está allá en la lista Clinton del cielo. ¿Listo? Entonces, ojo, porque aquí hay más de uno metido en esa lista. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una oracióncita, vamos a renunciar. Por si acaso alguno que ya la vi con cara te acontecía más de uno. Ya me decía, ya metí las 4 horas que hago. Eso es verdad. Entonces, a ver si mis hermanitos me llaman con un puntero de fondo. Pero pónganse de pie, o se los mandamos ahí con un cafecito, la renuncia sin vergüenzas. Bueno.
una manito en el corazón, la mano derechita en el corazón, el símbolo significando que lo que vas a pronunciar lo vas a decir con toda tu alma, lo vas a decir en tu nombre, y no solamente en tu nombre, sino en nombre de tus antepasados que también pecaron. No sabemos, a lo mejor nada más conoces a tus padres, a tus abuelos, pero los bisabuelos y los tatarabuelos, en nuestras raíces indígenas que eran idólatras, tal vez nuestras raíces europeas que también fueron infieles o protestantes, o pertenecieron a sectas masónicas o satánicas. Tú no sabes qué corre por tus venas y solo la sangre de Cristo te puede sanar. Cierra tus ojos y repite conmigo: en nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la fuerza de su santa cruz, de su muerte y resurrección, renuncio a Satanás, rompo todo pacto, consagración hecha por mí, consciente o inconscientemente. También rompemos, desatamos, desencadenamos cualquier alianza con las tinieblas que hayan podido hacer nuestros antepasados. Y en su nombre reclamamos la sangre de Cristo para que pase limpiando nuestro árbol genealógico, restaurando nuestras generaciones, renovando nuestra fe, renovando la alianza nueva y eterna que se pactó con el Cordero de Dios en el sacramento de la Eucaristía. Y por la fuerza de Cristo Eucarístico rompemos toda cadena que haya en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones sentimentales, en la unidad de nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestra economía, y lo consagramos a los sagrados corazones de Jesús, José y María. Los nombramos administradores de la multiforme gracia de Dios que emana del altar del Cordero, por el amor de nuestro Dios Padre. Amén. Y ahora agradece al Señor. Gracias, Señor, por romper mis cadenas. Gracias, Señor, por sacarme del error. Gracias, Señor, porque hoy hemos renunciado a la brujería, a la hechicería y a cualquier arte oscura, a la adivinación. Nosotros entregamos nuestro futuro en manos de nuestro Creador. Renunciamos a saber lo que nos va a pasar. Solamente queremos en nuestras vidas preocuparnos por el día de hoy, como nos mandó nuestro Señor Jesucristo, darte a cada día su preocupación. Gracias, Padre, por días pasados liberando, rompiendo cadenas, restaurando hogares. Rompe esas cadenas de divorcio, esas cadenas de enfermedad, esas cadenas de envidia, esas cadenas de odio, de muerte, de accidente. Que caigan esas cadenas que le damos de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, porque nos llamamos hijos de Dios y reconocemos a nuestro Padre, el único poderoso sobre nosotros, el único que tiene poder y autoridad para regir nuestras vidas. En Él nos declaramos libres, en Él nos declaramos sanos, en Él nos declaramos hijos auténticos de nuestro Creador y Padre Dios. Bendito seas, Padre, porque rompes, humillas
haz en medio de nosotros mostrando tu poder, el poder de tu amor. Glorifícalo, hermano, alábalo, alábalo. Digo, será Santis, será la divinidad, la Sara y la y mi será la divinidad, la Sara y mi será la divinidad. Que venga el Espíritu Santo con sus dones, con sus carismas, con sus frutos, con sus virtudes y renueve esta asamblea. Ven Espíritu Santo, ven con tu poder y demuestra a Satanás que nosotros somos el fiel que aplastará su cabeza. Madre mía Santísima, muéstrate poderosa ante la serpiente infernal y desalójala de nuestras vidas, desalójala de nuestra Colombia, desalójala de nuestra iglesia, que salga fuera Satanás, en nombre de nuestro Señor. Gloria a ti, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, ante el cual toda rodilla se dobla. Bendito seas, alabado seas, gloria a ti, Señor, alabanza, bendito seas, gloria a ti. Cántale, invocas, Espíritu Santo, vamos con el Espíritu Santo. Bendito seas. Porque por eso les digo yo a ustedes, Dios nos ama tanto y ama tanto a María Santificadora que el Padre va a estar en el Congreso del sábado. Por eso tenemos que tener fe hasta el último momento, que no se habían, digamos, entregado las escarapelas, pero tenemos la fe puesta en Dios, que Dios va a llevar allí a las personas que quieren recibir, y allí será pues más profunda la enseñanza y lo mismo la oración, porque vamos a tener todo el tiempo. Entonces, el que no ha adquirido su escarapela, baje, porque ahora sí, yo no sé, padre. Porque obviamente yo sé que muchos quedaron con hambre, ¿sabes? Ya les he presentado mi primer libro. Mi segundo libro, porque veo muchos servidores para la gloria de Dios acá. Precisamente como había tanta gente que decía, padre, es que yo he hecho todo lo que está en mi primer libro, pero todavía como que las cosas no se arreglan. En el segundo libro estructuro primero y enseño qué es la oración, porque muchos me dicen, padre, yo soy una persona de oración. Y me dice así, y yo le digo, a ver, muestre mi corazón, y me salen unas carpetas y me sacan la devoción a las divinas llagas, a la divina sangre, a la divina misericordia, a las divinas orejas, bueno, a todo lo divino que hay. Y mire, eso es todo lo que yo rezo todos los días. Yo digo, hermanita, hermanito, usted es una persona de rezo, no una persona de oración. Hacer oración es otra cosa distinta, el rezo es bueno. Y es el comienzo, es a veces el gatear en la fe, y es muy bueno. Pero ese rezo hay que convertirlo en oración. Yo lo explico en el libro de mis
segundo libro que se llama Contra la Maldad. Padre, ¿dónde los encontramos? Bueno, en cualquier librería, en la Panamericana, en la Científica, en las librerías, en la Nacional, y tal vez también el sábado, en el encuentro también vamos a tener aquí. Sábado, los que no pueden bajar a la librería y dejan su nombre, porque ya la semana entrante creo que los vamos también a tener acá. Exacto. Entonces también lo vamos a tener aquí para que se anoten y saber cuántos libros vamos a enviar. Bien, el tercer libro se llama Contra la Oscuridad. Entonces miren, el primer libro, Contra la Brujería, le explicamos al católico cómo puede ser atacado, aunque sea una persona de bien, pero también cómo se debe defender a través de los sacramentos de la iglesia. Segundo paso, en el segundo libro, Contra la Maldad, explicamos cómo estructurar los ministerios de sanación, de intercesión y de liberación. Porque lastimosamente la iglesia, en la renovación, ya nos hemos ido como un poquito relajando de lo que nos enseñaron nuestros primeros profetas, el padre Emiliano Tardif, el padre Darío Betancourt, Monseñor Uribe Jaramillo, y ahora se nos está volviendo un totum revolutum, que los que interceden, cantan, sanan, bailan, reciben, cocinan. No, organicémonos por ministerios, y ahí donde yo en ese libro les explico cómo se debe estructurar un ministerio, las cualidades que debe tener un servidor de Dios, porque ay, mira, esta que habla tanto, mandémosla para intercesión, a ver si ella le habla a Dios. No se trata de que mandemos lo peor, tenemos que mandar lo mejor para intercesión, porque intercesión sostiene todos los demás ministerios. Si los ministerios de canto desentonan, culpa de los de intercesión. Si al predicador se le va la paloma, como a una que yo conozco, culpa de los de intercesión. Así sucesivamente, todo depende de los de intercesión. Entonces, léanse ese libro, y aparte de eso, tiene un apéndice sobre dones y carismas que ningún otro autor ha consignado. Los carismas, no solamente el de lenguas, sino el de idiomas. ¿Cuál es la diferencia entre el carisma de idiomas y el de lenguas? ¿Cuál es la diferencia entre un vidente y un visor? ¿Cuál es el carisma de profecía? ¿Cómo se debe interpretar? ¿Cuánta parte de Dios hay en una profecía? ¿Cuánta parte es de uno mismo? ¿Cuánta parte es del diablo? Ahí está. ¿Cómo hacer discernimiento? Al carisma de interpretación también está en el libro. Son cosas que, por mi experiencia y porque soy de los poquitos sacerdotes que bebió de aquellos pilares de la renovación, y que soy una especie en peligro de extinción, papá, no está. Quise dejar todas estas enseñanzas en mis libros porque la renovación lo necesita. En mi tercer libro, entonces ese segundo libro se llama Contra la Maldad. El primero, Contra la Brujería, Contra la Maldad, y el tercero, Contra la Oscuridad. El de Contra la Oscuridad es donde les desvelo el plan de Satanás para destruir a la Iglesia Católica, cómo se ha infiltrado a través de las sectas satánicas en los gobiernos, a través de la masonería, en la misma Iglesia Católica, cómo nos han cambiado. Porque ustedes miren cómo nos han hecho un lavado de cerebro, porque ustedes se acuerdan, aquí no voy a decir ancianas, sino las de juventud acumulada. Recuerdan que hace 50 años el que uno viviera en concubinatos era un escándalo nacional, y ahora es un deporte olímpico, con medallas de oro y todo. Y hasta los mismos católicos tienen a sus hijas ahí con el noviecito viviendo en la habitación, sin cargo de conciencia. Y uno dice, ¿cuándo nos enchervaron a todos? Pues ahí les explico cómo, a través de los subliminales en la música, no solamente en la rock, en la música latina, y ahí les traigo los subliminales en la música, en Shakira, Chayanne, Ricky Martin, Maná, Luis Miguel, y en todos ellos subliminales satánicos, donde nos van lavando el cerebro a los católicos. También en la música, en el cine, en la televisión, en la radio. Entonces, ese libro es muy necesario para ustedes que ya tienen un crecimiento. Obviamente es para católicos profesionales, porque también digo cosas muy gruesas sobre cómo se hace la misa negra, los sacrificios humanos, el matrimonio satánico y todo lo demás. Pero también tiene un capítulo muy importante, que es cómo hacer para restaurar los matrimonios que se están resquebrajando. Es el capítulo, creo que es el 8 de ese libro, Contra la Oscuridad. Porque si ustedes ven,
El matrimonio católico, la familia católica es la última trinchera que le queda a la iglesia para vocaciones y para la evangelización. Porque ya ni nos podemos confiar de lo que los colegios católicos le enseñan a nuestros hijos. Las catequesis de las parroquias se convirtieron en juega aquí y corre para allá y canta para allá y no sabe ni el Padre Nuestro. Entonces, si no enseñan ustedes a sus hijos la religión, no la van a aprender en ningún otro lado. Entonces eso también lo explico de cómo Satanás quiere minar, destruir los matrimonios, patrocinar el divorcio de todas las maneras posibles para destruir el poder de ese sacramento que les da poder a ustedes. Ojo, poder sacerdotal sobre sus hijos y sobre sus esposos. Ahí, precisamente en mi libro contra la brujería, digo cómo con el poder del sacramento del matrimonio pueden liberar a sus hijos de los espíritus de drogadicción, de alcoholismo, de rebeldía, pero con la autoridad del sacramento. ¿Cómo pueden recuperar a sus esposos con el poder de cuando se inicia la oración? En nombre de Jesucristo y por el poder del sacramento del matrimonio, yo expulso a fulanita de tal, a la Pepita Mendieta, el corazón de mi marido. Sí, claro. Y reclamo para mí su amor, su corazón, su mente, con el poder del sacramento del matrimonio. Y así muchas mujeres han logrado restaurar. Pero para eso hay que ser humilde y hay que saber perdonar. Lastimosamente, muchas católicas no perdonan. Y a veces, qué tristeza, ese sinvergüenza que se fue a la casa con otra, se arrepiente, se confiesa y se salva. Y la otra resentida, para la paila del infierno, yendo a misa todos los domingos y rezando el rosario. Sí, Dios, porque usted todos los domingos en misa no le dice a Dios, si yo no perdono, mándame al infierno. No lo decimos todos, hasta en el rosario lo decimos. Perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Qué quiere decir? Si yo no perdono, no me perdone, mándeme al infierno. Así que cuidadito con las resentidas, porque cada que reza el Padre Nuestro se está condenando al infierno. Ahora no vayan diciendo, el Padre Juan te enseñó que no podemos rezar el Padre Nuestro. No, ese es sinvergüenza. Perdone y recen. Porque si no perdona y tiene resentimientos, por tu boca te condeno, dice el Señor. Amén. Amén. Todas esas enseñanzas le están esperando. También aquí hay un librito de Juan Alberto Echeverri, la brujería no es un juego. Mire que cada vez está saliendo más sobre esto, porque hermanitos, la brujería usted la ve en los periódicos, que le traigo, le ato a su ser querido, se lo traigo en 15 minutos, la bruja llanera. Yo también tengo un DVD sobre esto y muestro los artículos del periódico donde patrocinan. Que si usted está pobre, venga que yo le digo el número del baloto de la lotería. Y yo digo, estos sinvergüenzas, ¿por qué no se la ganan y dejan de estafar a la gente? ¿No? Mire usted la fila que le hacen al Salomón o al indio amazónico, ¿no? Y entonces ahí, y a esos, sí, les piden 2 millones pura limpia y allá va. Y aquí pedimos para restaurar esto. Aló, no hay señal. No oigo. Y eso es lo triste, también lo digo en mis libros. Mucho de la ruina económica. Satanás tiene tanto poder sobre nuestra economía porque los católicos le roban a Dios. ¿Y cuándo le roban? Dice el profeta Ezequiel, Malaquías, el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 8: vosotros me robáis, dice Yahvé, en las primicias y los diezmos, no en las ofrendas, porque ofrendas siempre dan, pero primicias y diezmos el pueblo católico se los roba, y eso es para mantener los templos de Dios impecables. Entonces, hijos, pónganse al día, porque yo les explico en el libro, si usted no tiene ese triple pilar en su economía, primicias, diezmos y ofrendas, bien estructurado, su edificio económico se lo va a tumbar Satanás tarde o temprano. Entonces, bueno, hijitos míos, como ven, yo tengo muchas enseñanzas para dar. También vamos a tratar de traer los DVDs, porque tengo 18 conferencias y otros temas distintos para que ustedes, los que quieran, obviamente no tienen lo que dicen los libros, pero como hay unos muy perezositos para leer, entonces ahí hay conferencias en donde, aparte de verme a mí, muestro fotos, muestro evidencias, hasta la música, la marcha atrás, para que ustedes vean que yo no me estoy inventando eso de los subliminales.
todo eso a disposición a partir pues, de si Dios quiere del sábado, si llega pues el correo y si no a partir de la próxima semana lo dejaremos aquí en librería para que ustedes lo tengan a su disposición. De todas maneras, muchas gracias por haberme atendido y si Dios quiere nos vemos el sábado hasta Vamos a dar la bendición para que el Señor los acompañe en sus hogares.